Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, 3 versículos en los cuales nos vamos a estar basando el día de hoy en la enseñanza. Vamos a leer esos 3 versículos nuevamente. Vamos a hacer una oración corta y nos encaminaremos en la enseñanza del día de hoy. La palabra del Señor dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a orar, una oración corta. Padre, nos presentamos nuevamente delante de ti. Rogamos tu dirección, rogamos que nos hables. Señor, permíteme hablar la verdad de tu palabra en este momento. Ayúdanos porque lo necesitamos. Esto te lo pedimos, Señor, encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hace un tiempo atrás, creo que hace como unos 5 años o más de 5 años, había empezado una serie acerca de pecados respetables, que no la terminé hace tanto tiempo, lo recuerdo, que empezamos a hablar acerca de aquellos pecados que nosotros le pudiésemos poner ese título de respetables, aunque obviamente la escritura no nos categoriza los pecados de esa manera. Sin embargo, con esa definición queremos explicar o dar a entender de que en el cristiano, vamos a hablarlo específicamente en el cristiano tiene algunos pecados que ha refinado para que no se vean tan feos afuera, para que no se vean feos en su familia, para que no se vean feos en la sociedad y para que no se vean feos en la iglesia. Entonces, es como pasarle la lija a la madera y dejarla suave. Esos pecaditos que nosotros guardamos y a veces atesoramos. Y hoy hablaremos acerca de uno de esos pecados que pudiésemos llamarlos respetables, aquellos que aún defendemos. Uno de ellos, el pecado de la mundanalidad. La mundanalidad creo que es muy pertinente, no solo para nuestro tiempo, sino para todos los tiempos, hablar acerca de este tema. Ahora, quisiera hablar unas palabras del pastor John MacArthur acerca de ello en su libro Avergonzados del Evangelio. Él dice lo siguiente, él da una breve definición de lo que es la mundanalidad. Él dice: rara vez se menciona la mundanalidad en nuestro tiempo, mucho menos se identifica como lo que es. La palabra misma está empezando a sonar anticuada. La mundanalidad es el pecado, escuchemos muy bien, la mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o conductas individuales sean moldeados de acuerdo a los valores terrenales. Todas nuestras conductas, todas nuestras acciones sean moldeadas por este mundo. Cierro la cita ahí. Es una problemática, mis hermanos, de todo creyente, pues hemos dejado que muchas cosas entren a nuestras vidas y de una manera muy sutil, sin filtrar. No filtramos muchas cosas y las hemos aprobado. Es por eso que Juan, en este capítulo 2, versículos 15 al 17, amonesta a todo creyente. ¿En qué sentido? Bueno, debemos vivir en el mundo, es cierto, estamos acá, pero recordemos, mis hermanos, que no somos del mundo, no pertenecemos a él, estamos de paso, no somos ciudadanos
de una manera directa de ese mundo, pertenecemos al reino de Dios y eso es importante y a veces solemos perder de vista aquello. Donde se pierde también el sentido del reino de Dios y donde nos concentramos también en las cosas de este mundo. No hablemos sencillamente del alcohol, de las drogas, de pecados que son escandalosos para una sociedad y son escandalosos aún para la iglesia. Hablemos de aquellos pecados que nosotros refinamos y guardamos como un tesoro en nuestro corazón. Hablemos de cosas sutiles que quizás nos pueden llevar a vivir una vida tranquila para nosotros mismos, pero estar ofendiendo a nuestro Dios. Mire, los Amish, que es una comunidad religiosa en Estados Unidos, para ellos la mundanalidad significa la tecnología, los teléfonos móviles, los automóviles. Para ellos el utilizar esas cosas son mundanalidad. Ahora, en el contexto de otras personas que han llegado de otras iglesias, la mundanalidad se traduce como lo siguiente, como bailar, como jugar a las cartas o tal vez ir al cine con ciertas prácticas que se tenían. Mundanalidad lo clasificaban como moda en un sentido muy estricto, o sea, pintarse las uñas las mujeres, dejarse crecer el cabello, usar pantalones. Eso lo llamaban mundano y lo siguen llamando mundano, pero pierden de vista lo real de la mundanalidad. Quizás muchas personas o muchas de estas personas vivían una vida mundana más que una vida cristiana. En este momento meditaremos, hermanos, a la luz de las Escrituras, en cuál debe ser el afecto del creyente hacia el mundo. Creo que este texto es bastante claro, pero es pertinente que meditemos continuamente en ello. ¿Cuál debe ser nuestro afecto hacia el mundo? Y aquí encontramos nuestro primer punto. Hay un motivo que encontramos en las Escrituras. Hay un motivo que encontramos en estos textos o en este texto. Versículo 15 nos muestra a nosotros un motivo. Dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es definitivo. Ahora, metiéndonos un poco en contexto, y digo un poco porque no voy a exponer toda primera de Juan. Quisiera hablar del movimiento gnóstico, aunque en ese entonces no es como lo puedo hablar hoy en día, pero esas ideas acerca de ello estaban empezando a dar estas ideas en la iglesia, y es de suma importancia para Juan enfrentar estas ideas dentro de la iglesia y aún a este tipo de personas, los cuales habían afectado a los hermanos en la congregación con sus falsas enseñanzas y aún en divisiones generadas dentro de la misma por causa de sus pensamientos. Esto lo vemos a través de las Escrituras, ya lo vamos a ver más detenidamente. El motivo por el cual Juan amonesta a los hermanos es la falsa enseñanza de esta secta o de esos principios que se estaban levantando en aquel entonces. ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñaban estas personas? Bueno, en primer lugar, lo que vemos en esta epístola es que Cristo no había venido en carne. Era lo que enseñaban ellos, como lo vemos capítulo 1, versículos 1 al 4, Juan hace defensa de ello. Dice la escritura así, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice Juan así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, miren, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay algo determinante ahí. Juan dice, hablando de Cristo, que lo vio y lo palpó. Cristo vino en carne. Esa es una realidad. Pero también era parte de la defensa de Juan acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Textos, tenemos más textos también para que los tengan en cuenta. Capítulo 2, versículos de 18 al 19, al 29. Este es más extenso, nos tomaría mucho más tiempo el tratarlo, para que lo anoten. Capítulo 4, versículos 1 al 6, también nos habla de ese sentido. Vamos a leer este capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la escritura así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Clave este texto también en cuanto a la defensa de que Cristo había venido en carne. Otro texto, para que lo anoten también, mis hermanos, capítulo 5, versículos 1 al 21, también nos muestra o nos enseña acerca de ello. Por otro lado, también decían ellos o enseñaban ellos que no había pecado, porque la carne era mala y si se cometía pecado en el cuerpo, pues para ellos decían, si alguien pecaba, pecaba en su carne, pero su espíritu quedaba limpio. No había pecado según ellos. Pero ¿qué es lo que nos dice Juan? ¿O qué dice el Señor acerca de ello? Bueno, capítulo 1, versículos 5 al 10 nos muestra lo contrario, ¿no? Capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire cómo trataban ellos de mostrar o de justificar sus enseñanzas, ¿no? Pecado solo se comete en la carne, pero el espíritu queda limpio. Para que anoten ese texto también, hermanos. Otro texto, capítulo 3,
Versículo 1 al 9 también se habla acerca de lo mismo. ¿Qué otra enseñanza tenían ellos? Que había otra forma de conocer al Señor aparte de las Escrituras, lo cual ellos llamaban un conocimiento elevado o más elevado, según ellos, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por último, rechazaban ellos a los verdaderos creyentes. No solamente, un repaso, no solamente que Cristo no había venido en carne, no solamente decían que no había pecado en el espíritu, solo que la carne era la que pecaba, que había otra manera más elevada de conocer a Dios, aparte de las Escrituras, sino que también rechazaban a los verdaderos creyentes. Un texto que nos ayuda a ver ello. Capítulo 2, versículos 7 al 11. Capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice así la Escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto en cortas palabras acerca de lo que este tipo de personas enseñaban o metían o introducían en la iglesia. Por este motivo, Juan dice a los creyentes, que los expresa más adelante, versículos 12 al 14, a los creyentes, niños, jóvenes y adultos en la fe, y no hablando específicamente de una edad, sino aquellos que han ido creciendo en su fe, les dice lo siguiente. En primer lugar, les dice, no amen al mundo. O sea, no pongan su afecto. ¿Recuerdan el afecto del creyente dónde debe estar? Recuerden que con eso introducimos. No pongan su afecto en el sistema de maldad, en el sistema del mundo. Claramente que hay un contraste con los versículos 5 y 10. Todo creyente debe amar a Dios, a su hermano y aborrecer al mundo. Eso en pocas palabras lo vemos ahí. Versículos 5 al 10 lo estuvimos tratando hace un momento. Todo verdadero creyente debe amar a Dios, a su hermano y aborrecer al mundo. Por otro lado, le dice, aparte de que dice Juan, no amen al mundo, también dice, ni las cosas que están en el mundo. Y aquí hay algo importante que vamos a estar hablando. Está hablando del contenido del sistema. Nosotros sabemos que hay un sistema, obviamente controlado por Satanás,
Vemos a diario, vemos por noticias, por internet, o salimos en la calle y podemos darnos cuenta de cómo se mueve la maldad en el mundo. Eso es un sistema. Ese sistema, obviamente, también nos manda el Señor a aborrecer ese sistema y lo que contiene ese sistema. De lo cual, de ese sistema, no hay nada rescatable. No hay nada que pudiésemos nosotros decir que es bueno, aunque la frase de hoy, como lo hemos podido ver en estos días de cuarentena, aunque ya no estamos en cuarentena, sino en estos días en que estuvimos encerrados, en que la humanidad se vio obligada por ello, la frase principal, según lo que se pudo ver por televisión, por internet, en sus comerciales, es que los buenos somos más y que la humanidad es tan buena en sí misma que puede salir adelante, tomándose de las herramientas humanistas para llegar a dicho fin. Bueno, hay muchas personas que tratan de rescatar mucho de lo que este sistema tiene. A veces se quiere rescatar cosas del mundo porque para nosotros es valioso, tradiciones, enseñanzas, hábitos que muchas personas y aún entre ellos cristianos tratan de rescatar. Pero el texto es determinante cuando nos dice ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esto no nos lleva a nosotros a odiar y a aborrecer los elementos o las cosas que Dios ha creado en el mundo. Ya lo vamos a ver más adelante en qué se está basando. Ahora, el texto nos sigue diciendo, si alguno dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hay un punto, termina la idea y sigue diciendo, si alguno, mire, y está hablándole a los que estaban en esa iglesia y que tal vez tenían esa costumbre. Dice, si alguno, esta es una condición que lleva a un resultado. El amor del Padre, definitivamente, si alguno ama al mundo, dice el texto, definitivamente el amor del Padre no está en él. Y mire que muchos han llegado a hablar fuerte de Juan, porque Juan parece que no fuera misericordioso. Juan es tajante. Esto nos sorprendió mucho la primera vez que se estudió Primera de Juan, que nuestro pastor John lo hizo ya también hace varios años. Juan es determinante. Para Juan no hay grises. O usted es blanco o usted es negro. O usted está frío o usted está caliente. Pero los medios, aquí no vemos a alguien que esté en la mitad. Por eso Juan es determinante. Y más adelante lo vemos como en el capítulo 3, ¿no? El que practica el pecado no es de Dios, definitivamente. Lo pone a uno a pensar bastante. Confrontativa esta epístola. Y aquí también, por eso lo pone. O sea, ¿por qué? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir dentro de la iglesia, yo amo al mundo? Sí, yo lo amo. Ninguno lo va a decir. Por eso hablamos de estos pecados respetables. Tal vez allá también estaban ese tipo de pecados respetables. ¿Quién va a levantar su mano y decir, yo amo al mundo? Definitivamente, sí, pastor, yo amo al mundo más que a Dios, más que a la iglesia, más que a mis hermanos. Ninguno lo va a expresar de esa manera. Pero esto nos lleva a pensar a nosotros, el Señor nos lleva a meditar en este texto. Él se sienta en nuestra conciencia por su palabra. Por eso dice, si alguno ama el mundo determinantemente, el amor del Padre no está en él. Y esto me lleva a pensar también en Mateo capítulo 13, versículo 22. Me transporto rápidamente allá. Mateo capítulo 13, versículo 22, acerca de la parábola del sembrador. Dice en el versículo 22 así, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, mire,
Asócielo con lo que estamos viendo acerca del que ama el mundo, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora bien, alguna vez en una enseñanza también estuvimos escuchando lo siguiente de la parábola del sembrador. Este tipo de personas muchas veces, no, esto no quiere decir que este tipo de personas no estén dentro de la iglesia. Pueden estar. Mire, Juan habla, nos muestra y nos señala que habían tipos de personas así. Ahora, Mateo capítulo 13 también nos muestra ello. Muchos han escuchado la palabra, ¿sí? Les gusta, les hace cosquillas al oído porque tal vez alimenta sus esperanzas, tal vez en alguna manera se animan, pero el mundo o lo que hay en su corazón o lo que hemos estado hablando, el afecto que tienen ellos hacia el mundo es más grande que el afecto que tienen por la palabra que escucharon. Más grande el afecto que tienen por el mundo y las cosas del mundo que el afecto que tienen por Dios, que el afecto que tienen por la iglesia, que el afecto que tienen por los hermanos. Y Juan es determinante. Ahora, la mundanalidad dentro de la vida cristiana es algo que hoy podemos llamarlo común, y es triste llegar a decir dar esa frase, llamar común a la mundanalidad dentro del cristianismo. Nos hemos acostumbrado tanto, mis hermanos, a este mundo y a las tradiciones que difícilmente nosotros detectamos, y cuando lo hacemos nos cuesta después dejarlas. Detectamos lo malo, nos cuesta. A veces nos cuesta como creyentes porque nuestros afectos a veces están más inclinados hacia las cosas de este mundo. Juan nos amonesta a no amar este mundo ni las cosas de él, porque si nuestro corazón en alguna medida está inclinado hacia un afecto profundo hacia el mundo, no seríamos de Dios. No seríamos de Dios. Y creo que Santiago también es bastante fuerte referente a ese tema, ¿no? Capítulo 4 de Santiago nos dice lo siguiente, no vayan a perder primera de Juan, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice Santiago confrontando a los hermanos que tenían problemas de carácter, problemas de lengua, su lengua suelta. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y le está hablando a la iglesia o a hermanos también que estaban dentro de esta comunidad. Más adelante, capítulo 5, le habla a los ricos opresores que también se congregaban, pero eran impíos, hombres impíos. Pero confronta bastante fuerte a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué habían pleitos y guerras dentro de ellos? Bueno, ¿dónde estaban puestos los afectos de los hermanos? ¿Dónde estaban puestos? En sus deseos. Y esos deseos no eran para agradar a Dios, sino para satisfacer sus deseos, sus deleites, dice el versículo 3. Ahora, si te gusta la palabra que se predica,
o te gusta ir o asistir a estos servicios, y ahora que con el favor de Dios nos vamos a poder reunir, te gusta, es más, te gusta leer la Biblia, tienes que tener en cuenta algo. En la escritura también vemos personas que se deleitaron por la predicación, se deleitaron en el servicio, se deleitaron en conocer cada vez más acerca de Dios, pero en un momento de sus vidas su corazón reveló lo que había dentro de ellos. Un ejemplo importante de ello lo encontramos en Filemón capítulo 1 versículo 24. Quiero que vayamos allá y ya van a darse cuenta de quién estamos hablando. Filemón capítulo 1 versículo 24. Dice, terminando la epístola, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Versículo 23, para que entendamos, está dando los saludos finales. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Dice el texto, este grupo de personas, este grupo de hermanos, 5 específicamente, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, nombres que son conocidos para nosotros como Marcos, como Lucas, escritores de libros del Nuevo Testamento, dice Pablo, eran sus colaboradores. Pablo los tenía por sus fieles colaboradores en la obra. Por eso digo, gustaban, mire, gustaban de la palabra, les gustaba el servicio, les gustaba estar ahí. Ahora, quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Recuerden que esta segunda a Timoteo fue la última epístola que escribió el apóstol Pablo estando en prisión. Él mismo lo expresa anteriormente en el mismo capítulo 4 que él ya estaba para ser sacrificado. Él sabía que ya iba a estar pronto su muerte. Dice el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir. Ahora, versículo 10, mire lo que dice en el versículo 10, porque Demas, versículo 9, para que podamos meternos en contexto, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Hay una razón. Por versículo 24, Demas me ha desamparado. ¿Cuál es la razón por la cual Demas se fue y lo dejó desamparado a Pablo? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? Bueno, no puedo dar una sentencia y decir que definitivamente Demas no fue salvo, pero sí podemos ver la inclinación del corazón de Demas en ese momento. Tal vez gozó o estuvo en los momentos gozosos de la predicación del apóstol Pablo, cuando florecía en sus viajes misioneros, cuando llegaba de pueblo en pueblo y tal vez veía y se emocionaba de que la palabra de Dios era predicada y era recibida por las personas. Ahora, aquí en este momento Pablo estaba pasando por dificultades, y unas dificultades tenaces por causa de la predicación del evangelio. Ya estaba a punto, su sentencia ya estaba dada. Ahora, ¿qué pasó? Tal vez Demas sintió miedo. Tal vez Demas vio que en el mundo había una posibilidad de vivir más tranquilo, ¿no? De no vivir tan atareado y tan acosado como lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Dice el texto que amando este mundo desamparó a Pablo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mire, ¿en qué momento Demas, su colaborador, perdió de vista la realidad del evangelio? Bueno,
cuando dejó que su corazón se llenara de afectos hacia el mundo. Hay muchos cristianos que miran al mundo como lo miraba el pueblo, como miraba el pueblo de Israel a Egipto, con suspiros, diciendo tal vez antes de ser cristiano me iba mejor. Antes de ser cristiano no tenía tanta persecución en mi empresa, mi familia me recibía, tenía más aceptación, tal vez tenía mejores ingresos en ese momento, tenía un buen trabajo, tenía una buena aceptación de mis jefes, me iba bien, pero ahora conociendo el Evangelio he visto que he sido perseguido, he visto que no tengo la misma aceptación y el cristiano suspira. Sus afectos, aún en una medida, en cierta medida, están puestos sobre el mundo. Esto es bueno para que lo reflexionemos. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿No estaremos exagerando con lo que estamos diciendo? ¿Será que de pronto Juan, el apóstol Juan, estaba siendo un poco exagerado queriendo decir este tipo de cosas? Porque es que es determinante en lo que dice. ¿Por qué? Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué Juan dice esto? Bueno, vimos un motivo en primer lugar, pero ¿por qué Juan dice esto? Bueno, el mismo texto nos arroja a nosotros una razón. Versículos 16 y 17b. Versículo 16 y 17b. Dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y la primera parte del versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Hay una razón importante, hay una razón lógica por la cual Juan dice lo que dice en este versículo 16. Porque sencillamente Juan dice que todo lo que hay en este sistema es malo. Hermanos, no tratemos de rescatar nada. No tratemos de darle algo bueno a lo que no es bueno. ¿Habrá algún hombre bueno que pueda tener esa categoría de bueno? Bueno, quizás entre nosotros mismos nos podemos categorizar. Quizás usted ha podido experimentar cuando comparte el Evangelio, se ha podido dar cuenta que las personas en sí mismas creen que son buena gente, son buenas personas porque no han cometido delitos o actos bochornosos o escandalosos o terribles dentro de la comunidad. Pero la escritura a nosotros nos define realmente lo que es bueno y lo que es malo. En Romanos capítulo 3, definitivamente dice la escritura que no hay buenos, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, dice Romanos capítulo 3, ni siquiera hay uno. Todos se desviaron a uno, dice la escritura. Entonces nosotros comprendemos realmente la magnitud de la maldad, tanto en el hombre como en el sistema. No hay nada bueno. Y resalto, esto no quiere decir que tenemos que ir a aborrecer y odiar a los que no son cristianos, sino que esto nos ayuda a tener una cosmovisión de el mundo en el cual nos movemos, de lo que nos ofrece la televisión, de lo que nos ofrece Internet, de lo que nos ofrece la calle cuando salimos, la sociedad en sí, de lo que nos ofrecen aún los mismos gobiernos, sociedad y en general humanidad sin Dios. Ahora, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? Esto lo vamos a ver específicamente en 3 tipos de actitudes.
tres tipos de actitudes. Dice el versículo 16, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, dice el versículo 16. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Intenso deseo por el placer físico. Intenso deseo por el placer físico es un anhelo incesante. Este deseo es interno al igual que el de los ojos y puede llegar a reproducirse en lo externo. ¿Dónde vienen los pleitos? Dice Santiago a los hermanos, es de lo que combate en ellos mismos. La codicia estaba en ellos mismos y se exteriorizaba y por eso tenían conflictos y dificultades entre ellos mismos. Por eso, en el capítulo 1, Santiago también les deja muy claro, como a nosotros también nos deja muy claro, el hecho de que el pecado no le pertenece a Dios, sino a nosotros mismos, y lo describe de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque la costumbre de los hermanos era de culpar a Dios por lo que les estaba sucediendo. Y dice así, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Capítulo 1, versículo 13, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios malos deseos, dice el texto, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo explica de una manera espectacular Santiago en este punto. Por eso empieza internamente, es un deseo que nace ahí por causa, obviamente en el creyente también, por causa de nuestro pecado residual, como decía John Owen, de ese traidor que llevamos dentro, que nos anima y que nos alienta a seguir adelante en todo lo que está en contra de Dios, y que el sistema de este mundo lo alimenta y lo anima también. Se produce internamente y puede llegar a reproducirse de una manera externa. Y no estoy hablando simplemente de apetitos sexuales, porque el texto no lo enfoca sencillamente en ello, sino de todo aquello que me produzca placer, aparte de lo que Dios ha mandado o ha estipulado. Este se caracteriza por ser intenso, ese intenso deseo de satisfacer algún aspecto físico, sea cual sea, no importa. Ahora está muy de moda, mis amados hermanos, ahora está muy de moda el dar rienda suelta a los placeres que da Internet. Hay personas que están atrapadas por las redes sociales. Hay personas que gastan la mitad de su día prendido a las redes sociales y eso les produce placer. Ahora, y eso tiene una explicación también. Cada vez que nosotros nos acercamos a dichas cosas que producen placer, nos producen placer de esa manera, como también la pornografía y el exceso de las redes sociales y el exceso en cualquier otras cosas, hermanos, eso produce en nosotros una sustancia que se llama dopamina y siempre nos va a hacer sentir bien. De tal manera que en muchos casos tomar el celular para revisar lo que me han enviado por Facebook, por WhatsApp, o ver o estar metido en cualquier otro tipo de red social, produce en mí un placer. De tal manera que lo que yo tuviese que hacer no lo hago, porque primero está hacer ello. Primero está hacer ello. Ahora, déjeme hacerle una pregunta con base a lo que estamos hablando. Cuando
el Señor nos conceda regresar al local y podernos volver a congregar de manera física, ¿cuál va a ser su reacción? Hermano, usted se ha acostumbrado a estar desde su casa viendo los servicios cómodo, tal vez está en su silla, la mejor silla que usted puede tener en su casa, tal vez tiene una cobijita en sus piernas, tal vez tiene un café en su mano, está recostado porque tal vez la silla es reclinable. Bueno, qué rico. Pero recuerden que el principio bíblico no es ese. Nosotros debemos congregarnos. ¿Cuál va a ser su reacción, mi hermano, cuando volvamos a reunirnos? Se acabará tal vez la dopamina que expide su cuerpo cuando se sienta a escuchar. Cuando tal vez en medio de la predicación usted estaba navegando en otros lados y ya lo hemos visto, lo hemos escuchado también cuando en medio de los servicios su micrófono se activa y aún se escucha que está haciendo otra actividad, que está escuchando o viendo otra cosa. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando volvamos a reunirnos? Bueno, creo que Pablo nos ayuda a responder ello. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Mi amado hermano, yo quiero que medite en este momento en eso. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra parte que nos habla el mismo versículo 16, aparte de los deseos de la carne, también nos expresa los deseos de los ojos, la codicia de la vista. Este consiste en tener un fuerte deseo de tener todo lo que ve. Todo lo que ve. Codicia o avaricia, como nosotros lo vimos el domingo en la predicación, de cualquier tipo. De cualquier tipo. Un texto clave para ello. Acompáñeme, hermano, a Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 28. Vaya rápido allá. Proverbios, capítulo 28, versículo 22. Versículo 22. Dice el texto así en la versión Reina Valera Gómez. Proverbios 28, 22 dice: el hombre del mal ojo se apresura a ser rico y no sabe que le ha de venir pobreza. Dice ese texto, mire, el hombre del mal ojo. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Eclesiastés 1, 8. Dice el texto así: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. A los ojos y los oídos no los llena nadie. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Y sabiendo esta verdad, el Señor nos llama a tener cuidado con nuestros ojos, con lo que ven nuestros ojos y con lo que nos lleva a desear lo que nosotros vemos. Y no me voy a meter en lo que el hermano Erwin predicó el domingo, pero sí quiero que meditemos en ello. Aún recordemos que la tentación que tuvo Eva
en el jardín tuvo esa connotación. Ese deseo estaba incluido ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que ella vio el fruto y vio que era deseable para comer y para adquirir sabiduría. Todo lo que a la vista parece bueno, pero que al final desemboca en muerte, nos dice también la Escritura. Todo lo que a la vista parece bueno, al final es o desemboca en muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Otra parte también que el versículo 16 nos muestra es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, dice el versículo 16, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Este ya no viene a ser un deseo, sino más bien una conducta. No es un deseo, es una conducta. Daniel capítulo 4, versículo 30, para que lo busque. Daniel 4:30 dice así, habló en la Nueva Traducción Viviente, les voy a leer. Habló el rey y dijo, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Y el Salmo 73:6 dice, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. El orgullo por lo que se obtiene, la vanagloria, quitando obviamente del Señor lo que le corresponde. La gloria es del Señor. Hoy veíamos algo importante, es que el Señor no defiende gloria de hombres, el Señor defiende su gloria. El Señor resalta su poderío. El Señor defiende la justicia, su justicia, no a hombres, ni causa de hombres. Esto dice Juan, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está bajo el maligno, es lo que nos dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5, lo leímos hace un momento. Hijitos, vosotros sois del mundo y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. En otras palabras, aquel que ama este mundo está bajo el dominio de Satanás. Lo repito, en otras palabras, aquel que ama este mundo, definitivamente, si su corazón está entregado a él, está bajo el dominio de Satanás. Anote textos como Efesios capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículos 1 al 3, muestra la condición en la cual nosotros estábamos. Dice versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos y estamos en la condición en la cual estaba el resto, los hijos de desobediencia, y estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, dice ese texto. Colosenses capítulo 1, versículo 13, también nos expresa eso, que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo. Y el que está en esa condición, hermanos, definitivamente necesita a Cristo. A veces tenemos la tendencia de definir la maldad por el tipo de cosas que hacen. Si una persona para nosotros, aunque no asista a la iglesia, moralmente es buena, nosotros decimos, Señor, ten misericordia, ya tiene casi el 90% del paquete, solo le falta un 10% para que llegue al cielo, Señor, ten misericordia, ya es buena gente, es generoso, es un buen vecino, ayúdalo. Pero necesita en realidad todo.
Ese tipo de personas que nosotros consideramos como moralmente buenas y correctas son los que han corrompido el corazón, en gran parte el corazón de los cristianos, pensando en que llevando una vida de tal manera se está agradando a Dios, y no es así. No es así. Son mundanos en el sentido bíblico de la palabra, o sea, han amoldado su vida al sistema que este mundo ofrece. Y es en lo cual Juan nos está exhortando el día de hoy, a que no amoldemos nuestra vida a este sistema, que es malo. Por último, tenemos esta razón, y creo que es una de las más importantes, porque el texto nos dice, volviendo a Juan, versículo 17 en su parte A, dice, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. O sea, que el mundo es de carácter temporal, hermanos. El mundo es de carácter temporal. Es decir, se acabará o acabará el Señor con todo lo que la gente tanto desea y tanto ama. Mire a su alrededor, ahí donde usted se encuentra. Todo lo que usted tiene o todo lo que usted dice tener, ni siquiera es suyo. Simplemente el hombre es un administrador de lo que le corresponde a Dios, aún su propia vida, aún su cuerpo, aún lo que usted dice que le pertenece. Eso es de Dios. Y lo que usted ve alrededor un día acabará. Ya sea que el Señor venga por nosotros o si usted muere hoy, nunca llevará nada de ello. Nunca llevará sus deseos ni sus anhelos porque no le podrán salvar. Nunca le llevará o le salvará sus buenas intenciones. Nunca le ayudará o le aportará algo a la salvación suya, la manera correcta en la que usted dijo vivir. Todo esto acabará. El mundo pasa y sus deseos. Y esta frase en realidad nos debe poner a nosotros muy sobrios en cuanto a la manera en que nosotros vivimos, hermanos. Es mejor poner nuestros afectos en lo eterno y no en lo perecedero. Hermanos, léanse Salmo 73 en casa, después del servicio, y medite en ello, donde Asaf dice que por poco resbalan sus pies al ver la prosperidad de los impíos, que no trabajaban igual que él, que no se esforzaban igual que él y obtenían mucho más que él. Sin embargo, hasta que el Señor en los secretos le hizo entender el fin de ellos, o expresa, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Quién es nuestra roca? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mire lo que dice. Por causa, obviamente, de ello. Ahí lo expresó. El corazón de Asaf por un momento desfalleció al ver la prosperidad de los impíos, al ver la manera en que ellos fructificaban, al ver la manera en que ellos vivían sin creer en Dios y sin esforzarse igual que él. Pero mire lo que sigue diciendo el texto, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Decía un predicador, un cristiano, creo que era Tozer, que hablaba lo siguiente y decía que si un hombre no tenía nada en el mundo, no tenía riquezas o no tenía ni siquiera dónde vivir, pero tenía Cristo, lo tenía todo. Lo tenía todo. Esta frase nos hace a nosotros meditar en ello. Hermanos, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Si seguimos
con esta idea. Esas son las razones que Juan nos muestra en ese texto. Y son unas razones poderosas y fuertes. Meditemos en el hecho de en dónde está puestos nuestros afectos hoy. Hermano, usted medite dónde están sus afectos hoy. Pudiéramos hablar de la mundanalidad en grandes o más profundamente, pero hablemos de lo que toca nuestro corazón el día de hoy. ¿Dónde están puestos sus afectos? ¿En el dinero tal vez? Tal vez para usted el dinero es el foco de su seguridad, el anhelo, la inmoralidad. Nos hemos acostumbrado a la inmoralidad, tanto así que ya no nos escandalizamos ni permitimos muchas veces que nuestros hijos vean cosas en la televisión porque nosotros ya no nos escandalizamos con la inmoralidad. Es más, nos causa risa. Hace mucho tiempo, hace unos 20 años o más, el personaje más cómico de cualquier serie que metían, porque no en todas las series los metían, pero cuando los metían, la sensación, el cómico, era el personaje homosexual de esas series. Era muy chistoso, pero ahora ya dejó ser el personaje cómico para ser personajes centrales en series y en novelas. Nosotros no nos escandalizábamos, nos parecía muy chistoso y muy interesante ver cómo esa persona pertenecía ahí. Así, de a pocos, la mundanalidad se va metiendo en nuestras vidas y vamos aceptando inmoralidad en nuestras vidas que tal vez nosotros no las practicamos de una manera directa, pero nuestros pensamientos van jugando un papel importante cuando alimentamos nuestra mente con la inmoralidad y vamos formando nuestras vidas con ello, más que con la palabra de Dios. O la idolatría. La idolatría también hace parte de la mundanalidad, porque el hombre se ajusta a la medida de lo que ama, de lo que ama. ¿Qué es lo que usted ama hoy? ¿Qué es lo que usted ama hoy? Mire a su alrededor. Si usted tiene sus hijos, obviamente nosotros amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos no están por encima de Dios, nuestros padres. ¿Amas tu trabajo tanto que eres capaz de despreciar un día del Señor por trabajar? ¿Amas los deportes de tal manera que entregas tu vida y tu pasión y tu juventud la entregas a los deportes y no a Cristo? Eso es mundanalidad. Estás haciendo de tu vida un molde conforme al mundo y no conforme a Cristo. Y en ello, por eso, Cristo, cuando estuvo entre nosotros, conllevó bastante problemas a su ministerio, porque él no se amoldaba a lo que el sistema le ofrecía inmediatamente. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Ahora, aparte de esas razones, hay un efecto. En tercer lugar, vemos un efecto en el versículo 17. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Importante. Uno de los propósitos de Cristo al salvarnos fue librarnos de este perverso mundo. Estábamos en el mundo, pero no somos de él. Grabémonos ello en nuestra mente. Mire, Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Él no se amoldó al mundo, él se amoldó a la voluntad de su Padre. Es por eso
o por eso todo aquel que hace la voluntad de Dios es aquel que refleja el carácter de Cristo. Cuando el cristiano cumple la voluntad de Dios, ni siquiera él mismo resalta. Cuando Juan el Bautista cumplió la voluntad de Dios y conoció al Señor Jesucristo, él dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Así debe ser en cada uno de nosotros. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, no tienen por qué resaltarnos a nosotros, no tienen por qué llamarnos por nuestros nombres y decirnos, oiga, fui yo. Hemos llegado hasta donde hemos llegado por mi fuerza y mi poder. No, cuando el cristiano cumple la voluntad de Dios, el único que debe resaltar es Cristo, porque refleja el carácter de Cristo. Qué hermoso es poder ver en las Escrituras la necesidad que tenemos de nuestro Señor continuamente. Y lo confrontante que es para cada uno de nosotros, hermanos, es una realidad. Es confrontante para nosotros y es bueno, aunque tal vez ya lo hemos escuchado, tal vez hemos podido llegar y reflexionar y decir, ah, sí, yo ya lo sabía. Es cierto. Ah, sí, alguna vez lo escuché. Sin embargo, es necesario que continuamente estemos reflexionando en ello. Medite en lo que hemos visto el día de hoy. Si no hemos dejado que en alguna manera, algún área de nuestra vida sea moldeado por el sistema del mundo. Si no hemos dejado o hemos dejado más bien de ver la importancia del cristianismo para nosotros y nos hemos amoldado a otro tipo de cosas, le hemos dado la importancia a otro tipo de cosas, le hemos dado importancia a nuestros pensamientos más a lo que Dios dice, le hemos dado importancia a nuestros anhelos y mire, lo que hoy juega un papel importante, le hemos dado un papel importante a nuestro sentir, es que yo siento. Y no hemos dado un papel importante a su palabra, a la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy lo que hemos visto es que Dios quiere de nosotros que dejemos de amar al mundo, que dejemos de estar centrando nuestras vidas en Él, porque hay una razón importante, este mundo pasará. Este mundo dejará de ser. Y esto trae un efecto importante para nuestras vidas, hermanos. Estamos o hemos sido salvados para reflejar el carácter de Cristo. Hemos sido llamados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no nos amoldemos al mundo. Amoldémonos al carácter de Cristo, que ese es el propósito por el cual hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen del Hijo. Mis hermanos, espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas en esta noche y que sea el Señor guiándonos en medio de este mundo y que sea ayudándonos también a que nuestro corazón sea limpio de todo lo que ha sido contaminado por el mundo. Mis hermanos, vamos a orar en ese momento dándole gracias al Señor. Incline su rostro. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes tener, donde meditamos, Señor, en nuestras vidas, meditamos en dónde están puestos nuestros afectos y es necesario pedirte perdón, porque hemos albergado en nuestras vidas mundanalidad y hemos permitido que sea amoldado a ello. Gime por su liberación. El pecado está en nosotros, es cierto, pero necesitamos de ti. El pecado quiere ganar la batalla, pero tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Y esa es la victoria que necesitamos nosotros para seguir adelante. Señor, queremos amoldarnos a la imagen del Hijo, no amoldarnos al sistema que el mundo nos ofrece.
Señor, ayúdanos a que podamos cada vez ser más comprometidos, no para resaltar nosotros, no para que nos digan qué sacrificio hemos hecho, sino para que Cristo sea resaltado en nuestra manera de vivir. Gracias te doy, Señor, y ruego por mis hermanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.